Bueno, y con este video vamos a cerrar los contenidos de la clase número 8 viendo las medidas de posición. Y lo que les quiero comentar como una pequeña introducción a las medidas de posición es que ustedes ya vieron la lógica subyacente a las medidas de posición cuando vieron la mediana. Cuando vieron esa medida de tendencia central, que lo que hace es a partir de una serie ordenada de datos, dividirnos a la mitad las observaciones para que tengamos un 50% que son menores a ese dato y un 50% que son mayores a ese dato, ¿sí? esa posición relativa que nos divide a la mitad la cantidad de observaciones, no necesariamente su contenido. Y es por eso que no se ve influenciada por valores extremos y que goza de robustez, ¿sí? Eso que ustedes vieron como la mediana, es la misma lógica que el resto de las medidas de posición. Porque de la misma forma en la que con la mediana dividimos nuestra cantidad de observaciones en 2, las podemos dividir en 4, en 5, en 10 y en 100. ¿Sí? Eso que acabo de decir muy rápidamente y muy esquemáticamente, esos son las medidas de posición. Pero ahora vamos a adentrarnos y explorarlas, primero que nada con la definición y luego con un ejemplo específico. Muy sencillo, pero específico. Entonces, ¿qué son las medidas de posición? Son medidas que dividen al conjunto de observaciones, o sea, nuestros datos, en partes iguales y se basan en la posición relativa del dato con respecto al total de observaciones. ¿Sí? De nuevo, mediana. Acuérdense de la mediana. Nosotros teníamos nuestras observaciones ordenadas, se dividen en partes iguales, después veremos cuántas partes iguales, pero se dividen en partes iguales y se basan en la posición relativa del dato con respecto al total de observaciones. ¿Para qué son útiles? Para describir la distribución de nuestros valores. ¿Sí? Esa característica que tenía la mediana de robustez en comparación a la media, que la media sí se veía afectada por valores extremos, que era lo que veíamos al comienzo de todo con el ejemplo ese de el barrio 31 y cómo podríamos hacer para elevar el PBI per cápita del barrio 31, ¿sí? Esa característica de sensibilidad a valores extremos es algo que obviamente no tiene la mediana ni tampoco tendrán las medidas de posición. Y es por eso que es útil para ver, a ver, dónde están agrupados los valores. Si nosotros vemos que el 75% de nuestros valores están agrupados en 2 o 3 categorías, estamos hablando de realmente una población o un conjunto de datos que es muy homogéneo. Si esto los despista un poco por la verborragia, por hablar de datos, vamos a explicitarlo con un ejemplo. Pero, y esto es algo sumamente importante, que por eso en la clase que tuvieron conmigo de variables, siempre me centraba en el tema de nivel de medición. Cualquier cosa con medidas de posición requiere que ordenemos los valores de menor a mayor. Eso que implica que como mínimo vamos a necesitar un nivel de medición ordinal. ¿Cuáles son las medidas de posición entonces? Van a ser cuartiles, deciles o percentiles, dependiendo de en cuántas partes iguales nosotros dividamos en nuestro conjunto de observaciones o de datos. Pasemos al ejemplo. Y acá me corro la burbujita. A ver, ahí estamos. Supongamos que nosotros tenemos este conjunto de datos desordenado. ¿Sí? 350, 200, 150, 350, 150, 350, 250, 200, 300, 100 y 150. Vamos a notar que no solamente están desordenados, si hablamos de menor a mayor, sino que aparte hay datos que se repiten. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Con cualquier medida de posición, primero que nada, ordenarlos. Estos son esos mismos datos, solo que ordenados. Vamos a sacar entonces los desordenados para que no nos despisten. Y vamos a ver que si estos son los valores, cuando están ordenados, van a tener esta posición. ¿Sí? Entonces el valor 100, el valor 100, que es el menor de todos, va a estar en la posición 1. Mientras que el valor 350 y este valor 350 va a estar en la posición 11. Porque es nuestra observación número 11. Nosotros hicimos 11 observaciones en todo esto. Entonces, ¿qué implica acá? Y acá los revierto a la clase que tuvieron con Agustín, donde vieron que la fórmula que utilizamos es la cantidad de observaciones más 1 dividido 2. Que en este caso 11 más 1 va a ser 12 dividido 2, 6. Es decir, la posición 6.
va a ser nuestra mediana. La mediana. Recuerden que en el caso de que tuviésemos una cantidad par de observaciones, si lo dividimos por 2, nos iba a dar 0,5. Eso quiere decir que entonces íbamos a tener que tomar 6,5, el valor posterior, y sacar un promedio intermedio entre esos dos valores. Y de nuevo los refiero a ese video para ver qué era lo que pasaba cuando teníamos variables de tipo ordinales, donde en realidad íbamos a tener un valor indefinido en determinados casos dependiendo de la distribución de nuestras categorías, ¿sí? Todo eso los refiero, por favor, a la clase de mediana. Ahora bien, esto que es la mediana nos divide nuestro conjunto de observaciones en dos. 50% para un lado y 50% para el otro. La mitad y la mitad. ¿Qué pasa si en vez de eso lo queremos dividir de nuevo por 2? Esta vez ya no en conjuntos iguales de 50%, sino en 4 conjuntos iguales de 25%. Ahí ya lo estaríamos dividiendo no en 2, sino en cuartos. No por la mitad, sino en cuartos. Esos cuartos, entonces, van a ser los cuartiles, ¿sí? Esto es muy esquemático como lo estoy explicando, pero en realidad son conjuntos estables de 25%. Entonces, de la misma forma que nosotros tenemos la mediana, vamos a tener entonces 3 cuartiles, donde el cuartil 1 va a ser el primer 25% de nuestras observaciones, el cuartil 2 va a ser el segundo 25% de nuestras observaciones, es decir, que a partir de ahí va a haber un 50% que sea menor y un 50% que sea mayor, y por ende coincide con la mediana. Y luego tendremos un cuartil 3, que será el 25% posterior, es decir, ya un 75%. ¿Qué es el cuartil 3 entonces? Es aquella medida de posición donde un 75% de las observaciones son menores y un 25% de las observaciones serán mayores a ese dato. Es por esto que nos permite decir cómo están distribuidas y cómo están agrupadas nuestras observaciones o nuestros datos, ¿sí? Esos son los cuartiles. Esto es una forma muy ejemplificadora de explicarlo. Pero vamos a, bien puntualmente, bueno, y esto sería qué sucede si estamos ante un cuarto cuartil en caso de que existiese tal cosa, ¿sí? Que en realidad sería el valor final, nuestro último valor de observaciones, ¿sí? Eso sería ya el 100%, y es por eso que generalmente no se habla del cuarto cuartil. Entonces, los cuartiles nos dividen a nuestro conjunto de datos en segmento de 25%, ¿sí? Es decir, cuartos. Y para ello nosotros vamos a tener una fórmula, que será el cuartil, y dependiendo de qué cuartil querramos sacar, el valor de K, ¿sí? Será igual a ese valor por la cantidad de observaciones dividido 4. Entonces, si nosotros lo hiciéramos con 12 valores para esta fórmula que estamos utilizando, tendríamos que entonces el cuartil 1 sería 1 por 12 dividido 4, nos va a dar 3, ¿sí? Que ese es el valor de la posición, ojo ahí, es la posición 3. No es que el cuartil 1 sea 3. El cuartil 1 es 150. Pero el cuartil 1 nosotros lo vamos a encontrar en la posición 3. Eso es lo que es un poco confuso a veces al momento de aplicar las medidas de posición, y espero que quede claro acá, ¿sí? Una cosa es la fórmula para encontrar la ubicación del dato, pero el cuartil es el dato, no la posición. De la misma forma que nosotros recién hablamos, y me corro de nuevo acá para no entorpecer, de la misma forma que nosotros recién ejemplificamos cómo se demuestra o cómo se encuentra el cuartil 1, 2 y 3, cuando vemos cuartiles, vemos que el conjunto de datos está segmentado en 25%. ¿Es dividiéndolo en cuartos la única forma en que podemos encontrar una medida de posición? Definitivamente que no. También están los deciles, donde dividiremos al conjunto de datos en segmentos de 10%. Y ahí la fórmula obviamente va a variar un poco, pero por el denominador, nada más.
Y luego los percentiles, que ahí ya estamos dividiendo el conjunto de datos en segmentos de un 1%. Son segmentos estables, ¿sí? Donde nosotros encontraremos entonces la posición, donde encontraremos luego el valor del que estemos hablando. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que es una posición relativa con respecto al total de observaciones que tengamos en nuestro conjunto de datos. Y obviamente acá va a variar nuevamente la fórmula. Y esto ya es lo último con respecto a las medidas que veremos en esta clase, que es el rango intercuartílico. Es decir, de la misma forma que nosotros veíamos antes el rango total entre nuestras observaciones, restando el valor mínimo al valor máximo, el rango intercuartílico lo que nos muestra es cuál es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Súper sencillo de sacar. Y lo que nos demuestra es, bueno, ese 50% central, ¿dónde está agrupado? ¿Qué tan disperso está? ¿O qué tan consolidado está? ¿Qué tan homogéneo es? ¿Sí? Es una sencilla resta entre los dos cuartiles que nos demuestra cuán dispersos están nuestros casos, pero a partir de las posiciones. ¿Sí? Y ya con esto los dejo con la bibliografía. Por favor, lean la bibliografía. Ahí van a encontrar la ejemplificación de todo lo que estuvimos viendo acá. Y sin más, bueno, nos veremos en la clase de preguntas y respuestas. Y les mando un fuerte abrazo.